Mentí en la comisaría cuando preguntaron por la llave, y desde esa noche duermo con cinta en la boca porque algo detrás de mi puerta usa mi voz. Cada vez está más cerca. No vivía en una casa vieja ni en un lugar apartado. Era un edificio común, pasillos limpios, vecinos que saludaban sin ganas y puertas iguales. Yo trabajaba desde casa, casi todos los días, y eso hacía que mi rutina fuera repetitiva, predecible y, hasta ese momento, tranquila. La llave por la que me preguntaron era la de una bodega en el sótano. Había un tablero con copias colgadas, y cada copia tenía una etiqueta con un número. A mí me correspondía la bodega de mi departamento, pero el administrador siempre tenía llaves de más, y a veces pedía favores para no bajar él. La semana anterior, una vecina del piso de arriba no apareció en una reunión del edificio. No era una amiga mía, apenas la ubicaba por su manera de cerrar fuerte las puertas, y por un olor dulce que se colaba por el descanso de las escaleras. 2 días después, llegaron a preguntar por ella. Primero unos familiares y luego gente que se presentó como autoridad. Yo pude haber dicho la verdad desde el inicio. La verdad era simple. El administrador me había pedido, con prisa, que guardara una copia de la llave del sótano, porque según él, ya se la habían perdido 2 veces. No era ilegal, no era un secreto grave, pero en ese momento me pareció más fácil decir que no sabía nada. No quería meterme. Cuando me preguntaron en la comisaría, respondí con una calma que no sentía. Dije que nunca tuve ninguna llave extra y que no bajaba al sótano. Me hicieron repetirlo, como si la forma en que lo decía fuera más importante que la frase, y yo lo repetí igual, palabra por palabra. Esa noche, cuando regresé, encontré en el tapete, frente a mi puerta, un pedazo de cinta gris. Era del mismo tipo de la que yo usaba para empaques, ancha y con textura. Lo levanté, lo olí por costumbre, y olía a polvo de concreto, como cuando bajas a un estacionamiento. Entré y lo tiré a la basura. Al rato, mientras estaba en la cocina, escuché mi propia voz, desde el pasillo, diciendo una frase que yo había dicho en la comisaría. Yo nunca tuve ninguna llave extra. Fue exactamente mi ritmo, mis pausas, el mismo cansancio contenido en la última palabra. Al principio pensé que era una coincidencia de la cabeza. Había sido un día raro, había dormido poco, y a veces el cerebro completa sonidos. Me acerqué a la puerta, pegué la oreja, y escuché mi respiración, pero no venía de mí. Venía del otro lado, como si alguien estuviera quieto, intentando no moverse. No abrí. Me fui a la recámara, cerré por dentro, y traté de dormir. A los minutos escuché que la voz repetía, más bajo, la misma frase. No era una grabación, porque se equivocó en una sílaba. Se corrigió, y volvió a decirla bien, como cuando una persona se da cuenta de que se trabó. Al día siguiente, me convencí de que debía haber sido alguien del edificio, alguna broma de mal gusto, o un vecino imitándome. Me repetí que era ridículo pensar otra cosa. Incluso pensé que quizá alguien me había escuchado en el pasillo hablando por teléfono y lo había copiado. Esa explicación me duró hasta la tarde. Bajé a tirar basura, y cuando subía, escuché la voz otra vez, pero ahora venía de la escalera de abajo. No me habló con una frase nueva, usó otra que yo había dicho en mi sala minutos antes, mientras trabajaba. Lo digo cuando mando un correo, ya te lo mando en 5. Me detuve en el descanso, mirando hacia abajo. No había nadie, y aún así la voz siguió, con una paciencia mecánica. Subí rápido, cerré, y por primera vez revisé la cerradura como si fuera un objeto desconocido. Al tercer día, toqué la puerta del administrador. Le dije que necesitaba devolverle algo, y que me urgía hablar. Él salió con cara de fastidio, y yo le mostré la copia de la llave del sótano que había guardado en un cajón. Le dije que ya no quería tenerla. Él se quedó viendo la llave como si no la reconociera. Me preguntó por qué la tenía, y yo le recordé su favor. Me respondió que jamás me habría pedido eso, que él no hacía copias, que eso era un problema, y que además esa semana no iba a bajar al sótano por nada. Ahí debí entender que mi mentira no había quedado aislada, ya había dejado un hilo suelto, y el edificio se estaba moviendo alrededor de ese hilo. Yo le dije que entonces la llevaría yo misma a donde fuera, pero él me tomó del brazo y me pidió que no bajara. Ese mismo día, en la noche, la voz volvió, pero no desde el pasillo. Esta vez sonó dentro de mi departamento, desde el baño. Dijo, con mi tono de cuando finjo tranquilidad, que no pasaba nada, que era una tontería asustarse. Lo dijo, como si me estuviera dando un consejo. Yo estaba sola. Salí de la sala y miré el pasillo. La puerta del baño estaba abierta y la luz apagada. La voz repitió la frase, un poco más lenta. Y luego agregó algo que yo no había dicho nunca. Abre, por favor, abre. Esa fue la primera vez que sentí que no era imitación, era una respuesta. Yo había intentado devolver la llave, había intentado mover el problema hacia otra persona, y el fenómeno había contestado entrando más adentro. Esa noche puse cinta en mi boca por primera vez. No fue por dramatismo, fue por una idea absurda que se me quedó pegada. Si podía usar mi voz, necesitaba que yo la produjera de alguna forma. Quería impedirme hablar dormida o contestar sin pensar. Me acosté con el corazón normal, no acelerado, porque todavía me aferraba a la negación. Me decía que todo eso tenía una explicación física,
una falla en la tubería, un vecino con acceso, una mala racha. Aún así, dormí con cinta. A las 2 de la mañana me despertó el sonido de la cinta estirándose. Mis manos estaban en mi cara. Y no porque yo quisiera quitarla, sino porque alguien estaba jalando desde afuera, como si los dedos que tiraban no fueran los míos. Sentí el pegamento separarse despacio, con una paciencia que no era humana. Me incorporé de golpe y la tensión se soltó. La cinta seguía pegada, pero estaba floja en la comisura, como si hubiera sido despegada y puesta de nuevo. En la oscuridad, escuché mi voz desde el closet diciendo que no iba a pasar nada si colaboraba. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé sentada frente a la puerta de entrada con un cuchillo de cocina que ni siquiera sabía usar. En la tarde, alguien tocó, y yo escuché que del otro lado dijeron mi número de departamento en voz baja. Me asomé por la mirilla. Había un hombre que yo no conocía, con una carpeta, y una mujer detrás, pálida, como si llevara horas sin dormir. Me dijeron que buscaban a la vecina desaparecida, y que estaban revisando bodegas porque había llaves faltantes. Yo abrí apenas una rendija, sin soltar la cadena. Les dije que yo no tenía nada, que no bajaba, y mientras lo decía, escuché la misma frase repetida, en mi voz, desde el pasillo de adentro, como un eco que venía de mi propia casa. El hombre me miró extraño, como si hubiera escuchado también. Me preguntó si había alguien conmigo. Yo cerré la puerta y le dije que no, y sentí vergüenza por lo rápido que mentí otra vez, como si la mentira ya fuera automática. Esa noche, la voz no me dejó dormir. No gritó ni golpeó cosas. Solo repitió, con diferentes variaciones mínimas, todo lo que yo había negado en esos días. Repetía mis frases, las cambiaba, las ordenaba, y entre cada repetición metía la misma petición: abre. Yo intenté algo estúpido porque estaba desesperada. Bajé a una tienda de velas y cosas religiosas que había unas cuadras, y compré lo que me ofrecieron sin entender mucho. Me dieron una vela, un paquete de sal y me dijeron que limpiara la entrada. Cuando digo sal, me refiero a sal gruesa, la que se usa para cocina o para baños de agua. Nada especial. Lo hice por impulso, no por fe. Puse la sal en una línea delgada junto a la puerta, y prendí la vela en la sala. Me senté a esperar, sintiéndome ridícula, y tratando de escuchar si había pasos afuera. La respuesta fue inmediata. La voz empezó a reírse con mi risa, esa risa corta que me sale cuando estoy incómoda, y luego dijo una frase nueva, con una claridad que me heló por lo concreta: tu línea está chueca. Yo miré la sal. La línea estaba efectivamente chueca, porque la había tirado con la mano temblando. Y en ese momento, sin que nadie tocara la puerta, la sal empezó a moverse, como si una brisa la empujara desde el interior de la cerradura. No fue un montón volando, fue un arrastre lento, intencional, que borró mi línea, y la dispersó en pequeños montículos. La vela al mismo tiempo se apagó como si alguien soplara muy cerca de la flama, pero yo estaba a 2 metros. Ahí se rompió algo en mi cabeza. No una creencia religiosa, ni una idea espiritual. Se rompió la confianza mínima de que el mundo se comporta como se supone que debe comportarse. Me quedé mirando la sal en el suelo como si fuera una evidencia judicial. Me fui con una amiga esa madrugada, y no le conté la historia completa. Le dije que estaba nerviosa por el caso del edificio y que necesitaba dormir acompañada. Ella me dejó el sofá, y me preguntó si me habían amenazado. Y yo le dije que no, porque era más fácil que decir lo otro. A las 4 de la mañana en su casa, escuché mi voz desde su cocina. Era imposible que estuviera ahí, y aún así la escuché. No dijo nada paranormal ni misterioso. Dijo algo cotidiano que yo le había dicho a ella al llegar: gracias, solo necesito dormir. Yo me levanté, y vi a mi amiga dormida. La cocina estaba oscura. La voz repitió la frase, y luego dijo mi nombre real en un susurro. Y eso fue peor que cualquier grito, porque no había forma de que una imitación lo supiera si no venía de mí. Volví a mi departamento al amanecer, porque entendí que huir solo arrastraba el problema a otros. Subí sin mirar a nadie, y cuando llegué al pasillo, vi la cinta gris pegada en mi puerta, en forma de una cruz torpe, como si alguien la hubiera puesto con prisa. No la arranqué. Me quedé quieta, respirando lento, y escuché detrás de la puerta la repetición de mis pasos subiendo las escaleras, uno por uno, con el mismo ritmo. Era como escuchar una grabación de mi cuerpo, pero hecha en tiempo real. Metí la llave en la cerradura, y, antes de girarla, escuché mi voz, pegada al otro lado, diciendo una frase que yo no había pronunciado en semanas. Yo bajé al sótano. Mi mano se quedó congelada. Yo no había bajado. Al menos eso me repetí 100 veces, pero la voz lo dijo como si fuera una confesión inevitable. Me di cuenta de lo que estaba haciendo. Cada decisión que tomaba, cada intento de protegerme, le daba material nuevo para repetirme. Solté la llave y retrocedí. El pasillo se sintió más angosto, como si el edificio estuviera escuchando. La voz no gritó ni insistió, solo repitió, cada vez con menos pausa: yo bajé al sótano, como si quisiera que yo lo aceptara en voz alta. Me fui sin entrar. Bajé las escaleras de nuevo, y salí a la calle, pero no me alejé. Me senté en la banca de enfrente.
mirando mi ventana como si esperara ver a alguien asomarse. Después de una hora, mi teléfono vibró con una llamada de número privado. Contesté y escuché mi propia voz diciendo, con el mismo tono de la comisaría, que yo nunca tuve ninguna llave extra. La llamada no se cortó cuando yo me quedé callada. La voz siguió hablando sola, repitiendo mis negaciones, como si estuviera practicando. Colgué y apagué el teléfono. Me quedé sentada mirando la entrada del edificio hasta que oscureció, sin atreverme a volver a entrar. Si esta historia te dejó algo rondando por la cabeza, cuéntalo en los comentarios o dime qué te pareció. Si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas. Y en la descripción tienes enlaces a otros canales de nuestra familia, con historias de distintas temáticas.